Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Oigan, pues el día de hoy tengo un grandísimo invitado. Nos tomó un poco de tiempo poder coordinarnos, pero ya lo logramos. Estoy hablando de un grandísimo músico, productor, multiinstrumentista, mi querido Pipe Ceballos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Javier? Pues ya contento de que lo logramos, Pipe. Sí, sí, varios intentos fallidos y luego lo logramos. Oye, qué bonito back tienes ahí. Estás en tu estudio ahorita, ¿no? Estoy en mi estudio y sí, soy todavía de la vieja guardia que ama, pues sí, o sea, sí ama. A ver, este ampli no está sonando bien o ese no es el sonido correcto, pues cambiemos de ampli, ¿no? O sea, que es como, eh, sí veo la diferencia, aunque sea bien sutil, de la diferencia de colores y de amplis y lo que hace, que siento que un poco en la música moderna hemos perdido eso, ¿no? O sea, como que hemos perdido, digo, hay de todo, pero sí, yo en ese punto sí soy amante de los amplis, sobre todo viejos y, y en un estudio pues tienes el lujo de que no se está moviendo y no, digamos, para en vivo ya es otro tema, ¿no? Es un poco Claro. más complicado. Pero para un estudio, eh, digamos, por ejemplo, mi Deluxe River, que tuve una suerte y lo conseguí aquí, casi recién llegado de México. En ese entonces no era Mercado Libre, sino, ¿cómo se llamaba el otro? Era, ¿Segunda bueno, mano? segunda mano. Y entonces yo bien chistosa la historia porque yo así bien decía, bueno, en el mapa no se ve tan lejos, ¿no? Entonces me aviento el Uber y voy ahí, y el güey me dice, no, pero no tengo guitarra para probarlo, trate una guitarra. Y no tengo ni idea dónde estaba, güey, pero obviamente un lugar, yo le digo al del Uber, oye, yo me voy a bajar, tú me esperas aquí. Y ya yo sabía que un ampli de esta edad o de este tiempo, mira, si prende y suena, todo el resto se puede Servicio restaurar, y ya ¿no? estás, O güey, sea, ¿no? exacto. Y así, ¿no? Sale un tipo de la ventana y de repente es en un callejoncito que olía a orín de gato. O sea, básicamente, o sea, yo así bien nervioso como, porque además, desafortunadamente soy güerito, blanco, o sea, ¿me entiendes? Sí, güey. Juega en contra, ¿no? Y entonces te vas bajando y literal así, no, que aquí prendieron el amp y yo lo conecté y ran, sonó y dije, aquí está tu dinero Vámonos, güey. y me fue. Y la suerte que he tenido con él es, o sea, fue eh, increíble, o sea, sí hubo que hacerle, le habían hecho ya sabes, unas cuantas empanadas de los años de que le habían puesto bulbos que no eran, o sea, lo habían modificado, me supongo, obviamente en esa, ¿me entiendes? Antes, ¿no? Es un amplio de 64, creo. Eh, pero sí, me imagino que, ya sabes, no se conseguía algo y hacían lo que tenían. Y lo logré restaurar a su modo original y todo lo que pude. Y fíjate que, no sé si estás, hay un artista, Leiva, español, Claro. que Ujú. una vez lo rentó, pero no directamente conmigo, ¿no? O sea, lo rentó y llega el que lo renta, mi stage manager, Marco Verderi, y me dice, oye, que este Ah, el güey Verderi. te lo quiere comprar, que te lo compra y te da, y decía, ya, véndeselo y compramos otro. Y yo decía, no, güey, o sea, es que justamente es eso, que no voy a encontrar otro igual. Y sí lo conseguí a muy buen precio para lo que vale. eh, y estuvo Leiva en mi estudio y me volvió a decir, hey, te lo compro. O sea, me dice, yo siempre pido ese ampli Ajá. y de todos los que he tocado en el mundo, ninguno suena como el tuyo. Entonces, Qué chingón, güey. y Oye, ya oye, medio pensaba eso, pero también uno, ya sabes, uno se afina a sus cosas, ¿no? Entonces, claro. pero de nuevo, reforzó bueno, pues sí, lo vendo y luego compro Sí. otro que no suena igual, no, no. Oye, Pipe, y hablando en este sentido de amplis, digo, hoy en día me parece que todos los
VSTs y plugins ya están muy cercanos a un sonido análogo. ¿Tú crees que en algún momento se sustituya el amplificador y los bulbos, al menos en cuestión de grabación? No, bueno, de entrada ya hay mucha gente que lo hace, o Ujú, sea, sí creo que hay mucha gente que lo hace. Y yo, fíjate que yo tampoco estoy peleado con eso, o sea, eh, yo veo los plugins de cierta manera porque además hay unos muy buenos hoy en día o sea, hay de todo. Y en vez de verlo en lo que no hacen, veo en lo que sí hacen. O ujú. sea, hay unos amplis, o sea, ya te puedes comprar un Deluxe Reverb Fender que es digital, que pesa nada. Eh, ¿Sí me entiendes? Entonces, de pronto para turear con eso, sí, o sea, es posible que sea beneficioso. O sea, por ejemplo, te cuento una historia. Yo, cuando empecé a tocar con Zoé en vivo, yo me llevaba un Juno 106, lo conectaba a un Phaser Mutron que tengo de los 70s, me llevaba un vocoder análogo, o sea, llevaba una cantidad de cosas eh, increíbles y que si las comparabas una por una, digamos, al BCT o lo que sea, pues sí, hay una diferencia, pero es una banda, un ensamble de 7 músicos. Sí, güey. Entonces yo estoy tocando un pad con el Juno, pasado por el Mutron, pero de repente llegas a, no sé, una feria en Pachuca o quién sabe dónde, donde la electricidad no era estable, y pasaban cosas rarísimas, ¿me entiendes? Y ahora que tenemos un sistema bastante actualizado, que todo sale de la compu y se cambia, o sea, en ese caso yo sí digo, bueno, lo que pierdes, que digamos es un poquito, un porcentaje muy leve, y de nuevo, la diferencia entre el Juno, pues sí, si vas a poner el sonido solo y estás tocando aquí los graves y lo que sea, pues claro, güey. Pero yo estoy tocando un pad al mismo tiempo de otros 6 cabrones, ¿no? Entonces, Claro, güey. la estabilidad que tenemos ahora en cuanto a sonido, incluyendo las veces que algo falla con la compu, lo que sea, es mucho más, o sea, ganas mucho más que lo que pierdes en mi opinión. Entonces, a pesar de que sí soy eh, muy fiel a las Romántico, cosas. ¿no? No, sí, es más que romanticismo porque o sea, sí pienso, No, realmente o sí sea, hay una sí, diferencia, yo creo, ahorita sustancial, ¿no? Todavía, güey. 100% hay una diferencia y lo he comprobado, y no solo ni siquiera o sea, lo he comprobado con Verderi. Cuando veía me decía, no, pues él tenía uno nuevo, ¿no? Que no era todavía era análogo, pero de los nuevos. Decía, no, pues es que suenan igual. Y un día lo puso el uno al otro y sí dijo, ah, sí suena, no, sí suena. Entonces es como de, sí, o sea, ¿entiendes? Mi instrumento principal, que es la batería, y yo tengo baterías viejas y baterías nuevas, y pues sí, no es lo mismo, a pesar de que una Ludwig nueva, con las características de una Ludwig de los 60s o 70s, que las hacen ahora con la misma madera y demás, a pesar de que sí es muy cercano, hay algo hay algo de pronto me pongo esotérico o algo y digo, pero hay algo de magia con el tiempo que ha vivido, y es un instrumento que le estás pegando putazos, o sea, algo tiene que pasar con la madera, algo tiene que, eh, y además que tienen ciertas imperfecciones que los hacen perfectos, ¿no? Ujú. Eh, es como parte del romanticismo de escuchar música en vinil, pero sí hay algo, o sea, sí claramente, o sea, yo me acuerdo la primera vez que volví a empezar a coleccionar vinilos y puse el Synchronicity de The Police, ¿no? Ujú. Y, y lo puse y cerré los ojos y dije, wow, o sea, tenía muchos años que no lo escuchaba así, o tal vez nunca, ¿no? O sea, se sentía ahí, ¿no? Ciertas cosas dinámicas y más, y van a haber otros que me van a discutir, sí, bueno, de pronto yo sí lo percibo, pero sí creo que hay eh, algo de magia y algo de, el factor magia, ¿no? Que hoy en día creo, sobre todo con lo de AI y demás, está un poco de IA, de inteligencia artificial, o sea, está un poco como que no está considerado en la ecuación. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, este Ampli tiene
por lo menos tiene un mojo que, que claramente por ejemplo, es mi ampli favorito. Y tengo Sí, no, siempre, para los que no es estén el, viendo la imagen, hay un buen de amplis atrás. Por ahí y tienes es un el primero, Roland, ¿no? sí, o sea, tengo un Roland Jazz Chorus, El de Cerati era un, ese. Ujú. sí, claro, el mío es el más pequeño, el de dos bocinas de 10 que también por alguna razón, y también es viejo, o sea, también lo comparé con el nuevo y no sé, o sea, tengo varias cosas así que además han sido restauradas y yo creo que el buen Capi, gracias Ah, el Capi, Capi, le el buen, mandamos un abrazo, un genio, ¿eh? no, eso, o sea, Nos ha que salvado de justamente, tantas. no, y justamente lo que hablamos, o sea, de repente es como, los deja de cierta manera personalizados, pero para bien, o sea, Ujú. que también me encanta, o sea, una cantidad de equipos que no prendían y luego funcionan y entonces tienen ciertos ruiditos o ciertas cositas, pero que a mí me agradan, o sea, al final Sí. digo, los hace aún más únicos, ¿no? Eh, y sí, pues desde luego también uno agarra cariño a lo de uno, ¿no? Oye, Pipe, yéndonos ahorita con relación a ti, tú naces en Colombia. Yo soy ¿Cómo, colombiano, sí. cómo fue tu infancia y cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Eres de qué parte Bueno, de Colombia? yo soy de Barranquilla, De eh, Barranquilla. de Barranquilla, donde Shakira, sí, donde Shakira. Sí, sí, todo el mundo te va a decir, te lo iba a decir yo, güey. Digo, todo bien. Pero sí, exacto, es como el comentario casi que obligatorio, ¿no? Todos te lo Eh, hacen, güey, sí. sí, la infancia justamente es algo que veo, que estoy yendo mucho en terapia o retrospectiva. Eh, Fíjate que yo era, de cierta manera, un niño eh, medio, no amargado, pero ahora entiendo qué es lo que sucedía, ¿no? O sea, Mm, siempre fui diferente a lo que era la situación social de allá. Eh, y me acuerdo perfectamente a mi edad, como 5 o 6 años, tengo esta imagen, no tengo muchas imágenes de esa edad porque es difícil, pero tengo la imagen donde mi primo, Pacho, me lleva a su cuarto y me pone una película de Kiss. Y en ese momento, eh, en retrospectiva puedo decir cuando yo como que medio me encontré o me mm. entendí, ¿no? Sin saberlo, en ese momento sin saberlo, pero era como de, wow, esto es, o sea, sí es o sea, para acordarme de ese momento no me acuerdo de muchos en esa época, pero de ese me acuerdo perfecto. Sí, o sea, es un parteaguas en tu vida, güey. Es un parteaguas completo y nunca, o sea, y hasta hace muy poquito fue que me di cuenta de ese momento, ¿no? Eh, y luego él y yo teníamos el mismo cumpleaños. Él era mucho mayor que yo, pero teníamos el mismo cumpleaños. Y de ese cumpleaños recuerdo que me regala el disco de Quiet Riot Mental Health, Ok, ¿no? Eh, ok. entonces, yo venía a escuchar a Pedrito Fernández y La Mochila Azul y un disco de Los Pitufos, recuerdo, Ajá. y de repente llega un día y, y los que no conocen la carátula, pues es mi mamá, eh, Se señora espantó. religiosa y demás, no, pues es que recuerdo que arranca con, o sea, así arranca el disco y ese es el disco que yo estoy poniendo, ¿no? Entonces, seguí siendo como un niño diferente. Eh, no quiero decir que raro, porque tampoco era raro, pero sí era, o sea, no tenía los mismos intereses que los demás. Eh, de cierta manera, pobre mi mamá, que estábamos en la casa de mi abuela y las señoras todas hablando y todos los primitos jugando, y yo jugaba un ratito y al ratito llegaban y yo les decía, mamá, estoy aburrido. O sea, qué dolor de huevos era, ¿no? Pero, pero sí, mamá, estoy aburrido, ¿qué hago? Y pobre ella, pero sí era mucho eso, ¿no? O sea, no me interesaba mucho y lo que me interesaba la música y todavía ahí en ese entonces todavía no lo sabías, ¿no? O sea, hasta hace poco también me di cuenta que, me acuerdo que la volvía loco porque cuando íbamos en el coche, yo desde muy niño en la música, yo movía el paneo del estéreo para ver qué sonaba. Y ahora digo, o sea, ese era mi principio de productor sin saberlo, ¿no? O sea, Claro. qué instrumentos suenan de este lado, qué instrumentos suenan de este lado.
volviendo a la gente loca, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente siempre tuve un amigo, Juan Camilo, o sea, sí tuve un par de amigos que éramos por lo general, un poco, eh, no quiero decir antisocial, pero sí, más o menos, o sea, sí éramos, no éramos muy amigueros, eh, y él tenía antena parabólica en ese entonces, Ujú. la gran parte de mi infancia, ya a mi mamá le daba pena porque me dejaba el viernes en su casa y me recogía el domingo por años, o sea, ya por años, porque ellos tenían antena parabólica, entonces tenían MTV. Entonces nosotros, eh, sí, o sea, y para mí era, ¿me entiendes? Sí, en esa época era, en algún momento me acuerdo que me encantaba Poison, Def Leppard, eh, y también era muy difícil, lo que era muy difícil, a diferencia de ustedes en México, es porque no estábamos tan cerca de los Estados Unidos, Claro. muchos de esos discos no se conseguían, ni se editaban allá. O eran carísimos, ¿no? Había una tienda que tú podías encargarlos, como que una vez cada tantos meses venían a Estados Unidos, pero muchas veces te traían lo que no era, o yo, por ejemplo, yo me guardaba el dinero de la merienda por si un tío iba a Miami y le cargaba, ya sabes, el último eh, me acuerdo que otro amigo mío, Héctor Azaf, muy cercano, que era de la generación de mi hermano mayor, tenía el Too Fast for Love de Motley Crue en vinilo, Ujú. y, y literal casi que una vez al año tenía que volvérselo a pedir prestado porque el cassette se, se gastaba, güey, o sea, Sí, 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 sí. de tanto que lo escuchaba. Eh, entonces, en ese, en- justamente ahora a muchos de las nuevas generaciones dicen, no, no tienes idea de la facilidad que tienes, o sea, de lo que era antes poder conseguir la música que querías, eh, sobre todo si te gustaba una banda más, que digamos, aunque era música popular, en Barranquilla no, o sea, Claro. En Barranquilla Motley Crue no era popular, o sea, en Barranquilla Motley Crue me gustaba a mí, a mi amigo y a otros 5 personas que conocías, ¿no? Y cuando alguien tenía el cassette era como, o el CD o lo que sea, era como labor de ese mismo ir prestárselo al otro y luego había gente que no le gustaba que tú lo tuvieras, ¿sí, sí me entiendes? Como Se corría todo la tipo voz, de, claro, güey. y claro, y todo tipo de situaciones de que no, pues yo quiero ser el único que lo tiene, o sea, todo tipo de cosas, yo nunca fui así, pero todo tipo de situaciones, eh, me acuerdo perfectamente del Hysteria de Def Leppard, que nada más, ya hubo un momento donde mi familia, eh, hubo una situación donde nos quedábamos sin dinero, básicamente. Entonces, en un momento en mi casa ya no había tornamesa, yo nada más tenía mi grabadora doble cassette y, y fui a la tienda de discos porque el Histivia nada más lo habían editado en vinilo. Entonces, le pagaba al güey para que me lo grabara en la tienda y, y había una canción de la primera del lado 2 que estaba rayada. Y luego resulta que toda la edición colombiana de ese disco tiene esa canción. eh, que se brincaba básicamente Ajá. en el disco. Pero era como todas las formas que tratabas de conseguir, Música. cosas, música, y inclusive las cosas o sea, inclusive las cosas que sí editaban, no era como que ibas a la tienda, o sea, en la tienda estaban vendiendo música, salsa, merengue, vallenato, cumbia, o sea, esto era una parte muy mínima. Entonces, eh, me acuerdo que el de Poison Look What the Cat Dragged In lo habían editado, pero también nada más salió en vinilo, no en cassette, y era súper difícil conseguirlo con todo y que se había editado en una disquera colombiana, ¿no? Que seguro hacían ya sabes, una prensa mínima Sí, claro, güey. Y y la mayoría Medellín y estarían en Bogotá. Bogotá, ¿no? Bueno, Seguro. exactamente, exactamente. O sea, yo estaba en Barranquilla donde a pesar de que yo tuve muchos momentos de suerte en mi vida, pero yo tuve la suerte que mi papá tenía un amigo muy cercano a él que era músico rockero, Eduardo Jalude. Y él, desde muy temprana edad, cuando vio mi interés, sí me recuerdo que me acobijó. Al principio yo quería cantar, después mi amigo este que te digo, Juan Camilo, que es un increíble baterista, empezó a tocar batería en su casa, pero en una pelota de fútbol, me acuerdo que empezó. Entonces, yo simplemente por naturaleza también agarraba las baquetas y como medio aprendí. eh,
irónicamente, cosas de la vida o sea, irónicamente el día que a él le regalan su primera batería, a mí también me la dan, es como una, digo, cosas de la vida, digo, esto no tiene nada que ver, pero por ejemplo, hace pocos, creo que el año pasado o el antepasado falleció su padre y cuando me enteré, le hablo a mi mamá, le digo, oye mamá, se murió el papá de ese, y me dice, hoy es el aniversario de la muerte de tu padre también, entonces me quedo así como de, Qué fuerte, wow, son unas güey. coincidencias cósmicas Sí, extrañas, ¿no? claro, güey. De que dices, pues aquí hay una conexión y a pesar de que no nos vemos mucho porque él vive en Miami y yo acá, igual cuando te lo encuentras es como una hermandad increíble, ¿no? Entonces, y justo eso nos unía, que nosotros éramos los pocos de los que les gustaba el rock, o que nada más nos gustaba el rock, ¿no? En ese entonces, eh, y pues hay algo también como muy bonito, ¿no? Que los músicos también en Barranquilla sí existe un movimiento de rock, pero muy pequeño, o sea, Ujú. y a mí me tocó una época donde todavía creo que donde todavía se juntaba la gente. Este amigo de mi papá hacía una cosa que se llamaba el Rocódromo, que tenía una casa cerca de la playa y él, al principio era que todos los fines de semana ensayaba con su banda. Entonces Ujú. empecé a ir yo, empecé a llevar yo a mis amigos. Y de cierta manera, no es que me quiera tomar yo el crédito, pero de cierta manera empezó ahí que luego se convirtió en una cosa que básicamente eran unos jams todos los fines de semana donde iban todos los músicos más los amigos de los músicos y los que les interesara ese tipo de música. Y se volvió una comunidad y era bien bonito porque en la música, de cierta manera, no existe ni la raza, ni la edad, ni el estrato social. O sea, como que hay un momento donde básicamente no te importa nada, que de cierta manera siento que fue lo que me salvó mucho a mí de esa niñez un poco difícil, de que al final seguía siendo algo como bonito, ¿no? O sea, seguía siendo algo que todavía lo pienso, que conecta a la gente, la música todavía conecta a la gente y no importa nada, ¿no? O sea, no importa religión, no importa absolutamente nada. Y creo que terminas haciendo grandes amigos en la música por eso, ¿no? Porque es muy puro ese sentimiento y es muy, eh, en mi opinión, muy bonito, ¿me entiendes? Y sí, Oye, Pipe, a ver, hablemos de esa primera batería y tu desarrollo como baterista. Porque la mira, batería es tu piedra angular como músico. sí, sí sí y no, pero sí, obviamente. Ese es el instrumento que más disfruto O al menos como te tocar. ubicamos todos, ¿no? Tal No, vez. no, no, definitivamente es mi, o sea, en la batería estás de nuevo en casa, ¿no? O sea, inclusive, ¿me entiendes? Que llevo muchos años tocando con Zoé, que al principio yo bromeo que cada gira voltean y meto un tambor más, ¿no? Y medio es broma, pero a la vez no es broma. O sea, ya en la última gira ya tenía un bombo, una tarola, tres toms, más los pads, más mis teclados, más, o sea, pero inclusive eso, a la diferencia donde ahora en la gira con León ya es como el baterista que pues sí hay una parte donde te sientes, ¿me entiendes? Como en tus calzones, ¿no? O sea, y viene una responsabilidad mucho más grande, aunque no ¿sí me entiendes? El Sí. baterista es el que no se, o sea, ese no la puede cagar, sí, digo, todos Sí, la cagamos, pero En Zoé, eh, Rodrigo no la en puede Zoé, cagar. en Zoé, en Zoé, Rodrigo, lo increíble de Zoé es que Rodrigo es como mi hermano, o sea, somos muy cercanos y hemos desarrollado una comunicación bastante increíble y él siempre ha sido una persona eh, con la cual tengo la fortuna de que es como un hermano elegido de la vida, ¿no? Todos, pero Rodrigo fue mi primer amigo de Zoé. Rodrigo lo conozco porque inclusive ahora que se reúne Vaquero, cuando Vaquero grabó su disco, se quedaron en mi casa en Los Ángeles. Entonces ahí conozco a Rodrigo y la amistad fue, ya sabes, esas personas que todos tenemos ese tipo de amigos que Sí, el sí, día que sí, los claro. conoces dices,
este güey es mi compa, ¿no? Y fue así. Eh, Aparte, Rodrigo pero tiene una vibra bien chingona, güey. Es no mames, súper chingón, güey. es una persona muy linda y que aprecio mucho y de la cual me siento muy afortunado pues de cierta manera es el baterista de Zoe metió a otro baterista en su banda, eh, Sí, o crea el claro. puente, o sea, o sea, es bien bonito, es algo muy bonito y es algo, y es bien bonito como además no, o sea, simplemente los dos queremos lo mejor para cada uno todo el tiempo, no hay, me siento muy afortunado de tener a él como amigo cercano. Pero mi primera batería tuve la suerte, aunque en ese momento no sabía que tenía la suerte, de que fue una Ludwig vieja, una Ludwig de Uf, los 70. no mames. Eh, pero en ese entonces, pues obviamente las baterías populares en los 90 eran las DW, las Pearl, las Mm. Tama, y yo casi cometo en algún momento la bestialidad de cambiarla por una Pearl de gama baja, ¿no? O sea, pero obviamente nunca lo hice y afortunadamente me di cuenta de lo que era, pero en ese momento no lo sabía, ¿no? O sea, no sabía lo que era. Sonaba chingona, o sea, inclusive cuando me mudé a los Estados Unidos, me la llevé, eh, era un color Blue Oyster Pearl o Blue, no, Blue, bueno, es como uno que es como, digo, por ahí tengo un tambor de Como la ese Fab. color. Te lo voy a traer Ok. para que no estemos Sí, sí, adivinando. sí, 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 más Eh, fácil, güey. Digo, esta no es esa, esta es una nueva versión, pero era este Ah, color. claro, sí, sí. No, bueno, o Eh, sea, ese color es demasiado tradicional en Ludwig ya, güey. Sí, claro. sí, claro, es desde los 60 lo tienen. Creo que por ahí Fabricio Moretti tiene una así, ¿no? De los Strokes. Seguramente porque Sí. él es. Irónicamente, yo sigo aquí como en México hay una fortuna de que uno puede encontrar muchas cosas todavía, si me entiendes, a buen precio. Y justamente un amigo mío que me vende tambores a veces me encontré unos Power Toms que son unos toms larguísimos así, pero de 8 pulgadas y de 6 y de 8 o sea, Ujú. y eran de ese color. Y yo, solamente por la rareza y lo que era, dije, va, los compro. Medidas que nunca usaría en mi vida. Y fíjate que al final, no, fíjate que al final los terminé usando en la última gira fue, y lo que terminé haciendo fue con Ludwig, me construí un bombo chiquito de 18 pulgadas, un floor tom de 15 y me dieron esta tarola de 12 pulgadas. Y está chingón porque es una que complementa a lo que usa Rodrigo, que son medidas más grandes, y que además te hace tocar completamente diferente, ¿no? ¿Rodrigo O todavía sea, trae Yamaha? no, Rodrigo también está con Ludwig, Ujú. ya los dos ya somos ¿Desde Ludwig. cuándo están con Ludwig, este Rodrigo? Ya tenemos, ya tenemos más de 6 años o algo así, no Ujú. sé. Desde el Aztlán, Ok, ajá. desde el Aztlán, Porque yo me eh, acuerdo en la gira, creo que del Unplugged y previo, no, y posterior, según yo sí, traía Yamaha. En Programatón todavía traía Yamaha. Sí, sí me acuerdo. eh, Fue la última gira, pero luego es muy loco cómo pasan las cosas, porque yo toda la vida fui Ludwig, o sea, sí tuve Ujú. una vez una batería custom hecha en California por un güey que hizo una justamente del mismo color, que me la hizo eh, muy a mis specs, pero siempre tuve mi Ludwig y nunca, y eso fue un corto momento, y varias veces me habían ofrecido ciertos patrocinios que yo no tomé, o sea, porque yo decía, eh, dice, pero pues ya yo tengo la batería que me gusta, ¿no? Y yo tocaba Claro, güey. mucho en Los Ángeles, se tocaba con muchas bandas, y yo decía, pero ¿de qué me sirve o sea, porque me la den gratis no es razón suficiente a que esa sea la que tenga que tocar, ¿no? Eh, y lo de Ludwig se dio demasiado orgánicamente, o sea, de repente nos contactaron y me dijo Rodrigo, no, que nos contactaron a alguien de Ludwig y nos fue a ver un festival y entablamos o sea, fue el momento donde yo dije, pues mira, o sea, las cosas eh, pasan eh, como tienen que pasar, o sea,
fue muy natural y de cierta manera fue como tantos años que yo intentaba tratar de conseguirlo y luego cuando te pasa es como de, no, pues mira, llegaron a ti, que es mucho, es como, es un aprendizaje de la vida, sobre todo a los músicos, ¿no? Muchas veces Claro. estamos muy desesperados y no nos damos cuenta que estamos literal luchando contra la corriente. Ujú. Ojo, hay una diferencia en ser persistente y enfocado y soy súper, abogo por esa personalidad de echarle ganas y demás, pero sí hubieron muchos momentos en mi vida donde me estuve desgastando por querer tratar de lograr algo y no darme cuenta de que pues ciertas cosas no están en tu poder. Y ojo, eso no significa que ahora te vas a poner hippie y no vas a hacer nada, no, pero que simplemente te des cuenta dónde estás gastando tu energía Claro, güey. y y en qué cosas, ¿me entiendes? Hoy en día ya no es tanto, estar firmados a una izquierda no es tanto el objetivo, pero por muchos años sí lo era. Entonces era un desgaste eh, intenso, ¿no? Tratar de, porque sí lo hice todo. Fui manager de mi propia banda, booker, tour manager, merch, todo, ¿no? Quisiera regresar ahí puntualmente, Pipe. Obviamente todos en México al menos te percibimos por Zoé, pero Ujú. ¿qué hubo antes de Zoé? ¿Cuál fue tu banda predilecta y cómo se gesta toda esa parte? Pues mira, hubieron varios, digamos que en Colombia pues tuve mis bandas de chavito, ¿no? Digamos, porque en Colombia yo me fui a los 21 años, entonces, digamos que a los 18 a los 21 años tuve una banda que era muy buena, había recibido cierto interés en ese entonces era el manager de Terciopelados, Julio Correal, o sea, hubo como un interés ahí, me recuerdo, pero estaba muy verde, ¿no? Luego yo me mudo a San Francisco y termino tocando en una banda súper... eh, yo siempre he sido rockero, ¿no? O sea, digo, el rock es una palabra tan Sí, pero abierta, ¿no? entiendas la Pero, configuración de las pero bandas de rock, ¿no? sí, y mi espíritu rockero va, ¿me entiendes? Eso al final es casa, ¿no? Claro, O sea, el otro día volví a poner el disco de Quiet Riot y me di cuenta de que, pues, güey, sí hay unas cosas chidas, o sea, claro. sí entiendo, o sea, sí pasé por la etapa donde le hice el hate a todas esas bandas de los 80, pero ya le di la vuelta y vuelvo a llegar a apreciar de que, ¿sabes qué? Sí hay unas muy buenas rolas de Poison, güey, o sea, punto. Y suenan cabrón los discos, güey. Y me va, exacto, y me vale madres el hecho de que no soy cool, o sea, pues no sé, o sea, Cinderella, güey, Cinderella está cabrón, güey. Sí. Es una de las bandas más malentendidas de los 80, porque eran más blueseros y más. Pero bueno, el punto es que entré a una banda que era medio hippie, de música electrónica en vivo, pero medio hippie, medio jam band, que se llamaba Cooking and Human, que estuvo bien divertida por unos años, pero en algún momento lo que sucedió fue que yo lo veía más como música experimental, pero terminaron metiéndonos en muchos circuitos de bandas, jam bands, Ujú, que, que ya he hecho mi paz con eso, pero en ese momento me cagaban, ujú. o sea, como Fish y eso, eh, o sea, en ese momento me cagaban, entonces en el momento dije, ya no puedo seguir tocando aquí porque no, yo quería tocar, o sea, tanto que los manipulé que les hice hasta tocar Shout at the Devil en un festival, o sea, como que o sea, en un momento mi punto fue, estoy en contra de estos hippies, no por nada malo, sino que la verdad es que habían unas bandas buenas, varias veces, como Les Claypool y cosas así, pero habían unas, güey, que eran lo que el Noodling, ¿no? Piriririririririri. O sea, que ya era como de, güey, pues está bien aburrido de que no hay, o sea, no es jazz, no es rock, y están tocando las notas mal Sí, claro, güey. o sea, obviamente tengo diferente apreciación, pero en ese momento les tenía rabia, ¿no? Entonces les creé un tipo de hate, entonces medio empujé a la banda a hacer cosas, yo le llamaba el abuso, ¿no? Vamos a abusar de estos cabrones, ¿no? Entonces hice eso por varios años, entablé
amistad increíble. Y después me mudo a Los Ángeles y tuve una banda que se llama The Mayfire. Ujú. Hice varios discos con ellos ya, desafortunadamente por diferencias con la otra persona que era principal de la banda, pues, ya ni siquiera están en plataformas, pero ahí fue donde en realidad empecé yo como la onda de productor. O sea, en ese momento paralelo a eso, o terminando con la banda hippie, fue cuando yo dije, ah, chinga, voy a agarrar un teclado, una guitarra, sin saber nada, todo completamente intuitivo, y empecé como a componer mis canciones. De ahí pasamos a que esta banda me encuentro con una chica que componía chido y todo, y unimos fuerzas, hicimos una banda por varios años, y ahí ahí fue Igual en donde Los cuando, Ángeles. eso era Los Ángeles y San Francisco, Ah, ok. estuvimos en los dos lados, y justamente ahí es donde esto pasa un poco eh, después de conocer a Guardiola. O sea, Guardiola estaba en Los Ángeles, se quedó conmigo. Yo en ese momento tenía un trabajo de promotor de radio con Warner, que básicamente no tenía vida. Eh, Está yo que trabajé en chinga, güey, disqueras, no mames. yo trabajé en disqueras con el pensamiento de que me iba a ayudar a mi carrera de músico, y luego me di cuenta de que preferiblemente trabajar en otra cosa, pero lo hice por muchos años, ¿no? No me arrepiento porque aprendí muchísimo, pero me di cuenta que al contrario, ¿no? Entonces, cuando hacía relaciones con músicos que iban, algunos no te tomaban en serio porque te veían como el ejecutivo o el que trabaja en la disquera, pero que quiere ser, o sea, y creo que además varios músicos también te percibían así porque no, fue difícil, o sea, darse cuenta de que, eso no me está ayudando, ¿no? Y todo empezó por una inocente internship en Universal, donde me daban discos gratis. Yo decía, wow, aquí, pues CDs gratis, vamos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, hice esa banda, pero paralela, en ese momento ya yo estaba componiendo canciones de lo que sería el único EP que tengo afuera, rockero, que hice. Básicamente son canciones de hace 20 años, de hace mucho tiempo, que es yo en esa época. No me identifico mucho con él hoy en día, pero ahí existe. Pero fue algo que cuando empecé yo simplemente a agarrar la guitarra y a inventar, ¿no? A inventar, a darse cuenta que son 12 notas, güey, o sea. Básicamente son 12 y se repiten, y solito ir viendo ok, la tercera, o sea, como yo lo veo como un juego de Nintendo, de Tetris. De repente descubres la tercera y es como un nuevo universo. Cabrón, güey. Para Después, armonizar y hacer. y, Puta, y de repente dices, pues y aquí se repite, o sea, como que, y, y, y lo que siempre llamo, no, pues si se escucha mal, mueve el dedo, güey, o sea, y, claro, claro, y vele experimentando, güey. sí, que es lo que le digo a todo el mundo, porque hay gente que dice, no, pues es que no sé nada, soy melómano. O el otro día encontré a alguien en Barranquilla que de repente daba unas buenas ideas melódicas cantando con su voz, que le dije, güey, ¿tienes un laptop? Cómprate un controlador y empieza a jugar o sea, Claro, güey. o sea, no, ese es el tipo de cosas chingonas de las facilidades que tenemos ahora, de que hay un chingo de herramientas para que todos podamos explorar nuestra musicalidad. Y hay gente que simplemente por miedo no lo han hecho, ¿me entiendes? Pero bueno, entonces seguí con esa banda de Mayfire. Ahí es donde justamente cuando ya Guardiola pasa a Zoé, cada vez que Zoé va a California, esa banda le abre los shows en California. Eh, Luego se convirtió en que básicamente la banda en la que yo estuviera les Habría. abría shows. Después, sí, o sea, después tuve una que se llamaba Lemon Sun, estuve en una que se llamaba He's My Brother, She's My Sister, y la última que tuve es una que se llamaba The Street and Babe Shadow, que ahí fue bastante padre, porque hubo un momento en una de las bandas, Lemon Sun, que de nuevo, te das cuenta que era una persona que yo como muy movida, o sea, hacía muchas cosas, pero luego te das cuenta del típico cantante que decía, no, las canciones son mías, o sea, Típico. y bueno, cuando tocamos shows vamos a invertirle a la banda, pero cuando sale una sincro, pues son mías. O sea, llegó un momento donde tú decías, pero, a ver, y todas esas cosas que yo hago que no son tangibles, ¿no? O sea, yo grabo, produzco, mezclo, hago booking, los ayudo con el merch, o sea, hago todas estas cosas que al final del día
no son tangibles de pronto en lo que llamamos composición bueno, sobre todo el baterista, güey. El baterista siempre lleva el pinche bulto porque, pues, eh, si me entiendes, o sea, es como, pues tú no Totalmente, estás güey. haciendo, tú no hiciste música, es como, Sí, puta, siempre, y si me siempre le ritmo, avientan la carreta al bajista y al baterista, güey. y si el ritmo, Injustificadamente. y si el ritmo no se mueve, ¿quién baila, cabrón? Exacto, Eh, güey. No, digo, al final no importa, pero hubo un momento donde me di cuenta donde yo hasta me cansé y dije, ya no voy a, paré, dije, ya no voy a producir más, ya no, o sea, como que dije, me voy a dedicar a ser baterista. Y ahí fue donde empecé a tocar con un chingo de bandas en el circuito de Los Ángeles de Echo Park, Silver Lake y eso. Y básicamente tocaba, tenía un trabajo de día, recuerdo que trabajaba en una compañía de multimedia y tocaba unas 4 o 5 noches a la semana. O sea, ya yo tenía la bataca en el coche, güey, ya no la bajaba. Oye, ¿y te iba bien Porque económicamente? no, económicamente no. O sea, básicamente tenía que tener un trabajo de día. eh, bueno, ya hubo un momento donde dije, ya, me voy a echar al agua y lo lograba, pero sí, o sea, básicamente ahí es donde ya entra el tema de Zoé, donde ya me decían, ya, güey, vente a México, ¿no? ¿Cómo fue esa entrada? ¿Cómo fue esa invitación? A ver, como recapitulando, tú conoces a Guardiola en la etapa de vaquero y después Exacto. empiezas a abrir la Después, Zoe Después y... empiezo a ver eso, me hago muy amigo de Sergio, de varios. Sergio también me agarró como mucho aprecio, cariño y también, o sea, como que me valoraba, como que me ha pasado mucho en mi vida que también puede ser un complejo donde, seguramente por lo del niño diferente y demás, donde a veces no me la creo, ¿no? O sea, como tengo este nivel de inseguridad que todos tenemos, pero, pero más de una vez te das cuenta de cierto tipo de persona que sí se da cuenta y son muchas personas que a veces, o sea, a veces me he encontrado con personas que vienen a ti y dices, oye, pues este güey me está hablando bellezas de mí y y eso, tú, y y es, sí, y tú no es, sabías, y es, güey. o sea, ¿sí me entiendes? Y es este pinche genio, ¿me entiendes? Para Sí, no sí, decir sí. nombres, pero que son sorpresas que dices, y literal te dicen cosas como, yo sé que no todo el mundo se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta, y es como de, ok, y seguramente hay ese complejo, pero digamos, Sergio también siempre mucho apreció y me apoyó, y desde muy entonces me decía, estamos armando un estudio, vente para que seas el productor principal, y siempre estaba sembrando como esa semilla de venirme a México, eh, y en un momento eh, me presentan a Paco Huidobro, y también nos hicimos como muy amigos, hay una historia que existiera, o sea, la intención inicial era que yo tocara en Fobia, pero era una transición de uno y otro. O sea, básicamente era un momento donde nada más no se daba. Yo en un momento en Los Ángeles me doy cuenta de que soy alcohólico, entonces paro de tomar, voy a AA, me descubro, y ya llega un momento donde digo, o sea, estoy aquí trabajando un chingo, me acababa de ser ciudadano americano. Entonces era como de, pues tenía 30 y tantos años, o sea, era como ya me he mudado de países, de ciudades muchas veces. Si voy a hacer esto una vez más, es ya, porque es una puta chinga cada vez que te vas a mudar de ciudad o de país o de lo que quieras. Entonces, recuerdo que le hablo a Guardiola y le digo, mira, lo de fobia nada más no se concreta, lo demás, pero pues yo creo que, y Guardiola me dijo, mira, si ya tú sientes que ya es el momento, pues vente y veremos qué pasa, ¿no? Eh, y pues lo hago, ¿no? O sea, lo hago y tengo la suerte de que en ese entonces llego el día uno de la preproducción del programatón, el día uno. Eh, yo ya había tenido una experiencia con ellos antes, ¿te acuerdas que tocaba Yamil Res, Sí, ¿no? claro, O en sea, toda la en una etapa época, del Unplugged. del Unplug exacto, y Post-Unplug, que eran unos Ujú. shows medio eléctricos. Yamil en un momento tiene un tema con la visa, con lo de Chetes y varios, entonces, esos tienen una gira en Estados Unidos con Bunbury y me invitan a que yo haga la labor de Yamil, ¿no? En ese entonces yo la hago, se acaba esa gira, yo todavía vivo en Los Ángeles. Ese Vive Latino me invitan y yo vengo y toco en la parte eléctrica, hicieron mitad eléctrico, mitad acústico, toco la parte eléctrica y estaban haciendo el trabajo
del score, no sé si sabes o en algún momento estaban haciendo el score de la De- película de del Pandora, ¿no? documental de Zoé, sí, lo hicieron Exacto. Y Sergio yo, y Rodrigo, ¿no? no, pues yo también toqué ahí, o sea, todos tocamos, todos salvo León. eh, y exacto, en unas sesiones yo estuve y de nuevo tocando órganos y cosas y donde sonaba malo movía el dedo eh, eh, y resulta que quedaron muchas cosas mías, ¿me entiendes? O sea, digamos, lo que quedó, no sé, de hecho en el momento eso pasó, se terminó años después, entonces cuando me decían, ¿cuáles tocaste? Yo decía, ya, o sea, Puta, me sí, acuerdo güey. de esta, me acuerdo de esta, pero ya no sé ni cuáles me acuerdo, ¿no? Es que Pero Rose tardó muchísimo en sacarlo y también Gabriel fue, ¿no? sí, 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 sí. pero fue, bueno, fue un proceso chido y, y justo, bueno, empieza, cuando yo me mudo a México, Chucho no estaba disponible y empieza la preproducción de Programatón. Entonces, Pipe, tú tocas teclados y yo, obviamente, yo a todo le digo que sí, sí, voy. Entonces voy y empiezo a hacer, salen unos cuantos shows. Recuerdo que salía un show y Chucho no podía ir, entonces medio lo reemplazo ahí, que obviamente es, o sea, es como irreemplazable, pero digamos que no lo hacemos. Me gusta un buen reto, entonces haces eso y eh, pues me echo toda la preproducción acá. Ellos lo terminan en Sonic Ranch, lo mezclan. Me recuerdo que Ángel de repente cuando ya estaba mezclando me manda unas fotos donde en la consola sale órgano Pipe o, ¿sí me entiendes? Ah, qué Algunas chingón, cositas. güey. Claro, me acuerdo que fue un momento bien bonito porque decía como, mira, pues sí quedaron un chingo de cosas tuyas, ¿no? Y ellos literal empiezan a ensayar para el tour y me invitan, mira, no es seguro, pero cale un día a ver, estaría chido que hubiera más manos para que sea más en vivo y menos en... Y literal voy ese día y quedo, y no te estoy mintiendo, el día siguiente me llama Paco Vidoro a decirme o sea, básicamente me dice, Pipe, ya llegó el momento, y le dije, puta, Paco, me acaban de ofrecer una gira, eh, No mames, güey. cosas de la vida, y O Paco sea, muy al chido día me dijo, "No, siguiente, güey. literal, güey, literal, al día siguiente me llama Paco y ya yo, pues, digo, eh, ¿Ibas a hacer Paco, que la gira del reencuentro con Fobia no, o el no, unplugged? no, mira, hubiera sido, era cuando entró Cua- cua- Maciel. Y Clavería, eh, ¿no? Esa parte. Cuando salió Clavería, Sí. Ujú, claro, Clavería entró ujú, de nuevo a la ley y ujú. básicamente ya entonces por eso ahí entró Maciel, que es un gran baterista que está en el Unplugged también. Y por eso en realidad es que termino en el Unplugged de Fobia, porque era como cerrar un círculo que siempre quisimos y que, si me entiendes, era como, Sí. o sea, yo fui el último en entrar, casi que casi que gracias a la pandemia entré, digamos, porque pues siempre, mira, cosas de la vida, pero fue bonito porque también fue bonito cerrar ese círculo y además a Paco lo quiero muchísimo, es una persona que muy Sí. chida y a la cual Tipazo. aprecio mucho, a todos los de Fobia, pero pues mi relación inicial era con Paco, ¿no? Oye, Pipe, y Eh, continuando con la parte de Zoe, o sea, te quedas ya en la gira del programa, Tony, ¿ahí qué pedo? O sea, ¿cómo me quedo montan en las la gira rolas, güey? me quedo en la gira del programa, Ton, empezamos a montar las rolas exacto, y es que en ese entonces todavía estaba involucrado Phil Vinal y era como, de nuevo, era como, al principio era mucho como toca esto, o sea, sí proponía, pero mucho menos de lo que hago ahora, por ejemplo, Claro. ¿no? Pero era como ganarte tu espacio, o sea, literal me gané mi espacio, me lo he ganado, eh, a diferencia de lo que muchos pensaron en esa época, porque sí tuve un poco de, este güey cayó en blandito y es como de, güey, llevo putos Sí, 15 años güey, dando, sí, o sí, sea, sí, lo que yo güey. llevo, o sea, lo que tú percibes no es lo que, Claro, güey, claro, güey. pero sí, mira, una gran oportunidad, obviamente se aprovechó al máximo y pues ahí sigo, güey. Esa gira Eh, fue donde hicieron el Foro Sol, ¿no, güey? La de 2X. esa fue la gira que hicimos el Foro Sol. Oye, oye, Pipe, y a ver, obviamente, a ver, desde externamente, digo, yo a Zoé la entiendo, obviamente, como pues, una de las bandas más grandes de todos los tiempos en México. Y conozco mucho su staff y a En México y ellos. Latinoamérica, o sea, de cierta Claro, manera, claro. Pero ¿cómo trabajan ellos internamente para hacer esta mega banda que son, güey? pues mira, ahí todos aportan, o sea, todos aportan lo que tienen que aportar y se complementan muy bien. Es una familia de muchos años y
de cierta manera, yo, ¿entiendes? Cada uno talentoso, muy talentoso, o sea, sí es, sí es una banda a la cual yo veo que definitivamente está en una posición privilegiada en el sentido de, a ver, y eso no significa que no ha sido No, pero se lo ganaron, merecida. güey. Esos güeyes tocaban en Exacto, el Chopo, güey. exactamente, se lo Sí. ganaron, exacto, se lo ganaron y, y, y el resultado es una posición bastante privilegiada porque realmente hacen la música que quieren hacer y realmente, o sea, empieza a pensar que otras bandas en este género o que podamos meter en el género rock alternativo, qué sé yo, que además siga siendo relevante. Ese es un punto que yo enfatizo en lo que yo veo, porque yo en los últimos giras o las últimas veces, de repente empiezas a ver gente de todas las edades en los shows. O sea, Sí, entonces eso es algo que a mí de cierta manera me llama mucho la atención, que ves gente, chavitos, o sea, desde niños que van con su papá hasta chavitos jóvenes que saben más las rolas nuevas, hasta, o sea, hay una parte ahí donde dices, o sea, sí, ya entró a lo que yo llamo Legacy Band, ¿no? O sea, ya entró, sí, claro, güey. o sea, básicamente un grandes éxitos es un grandes éxitos, pero siguen habiendo nuevos éxitos, güey. Siguen habiendo canciones nuevas, siguen sacando música relevante, siguen de cierta manera empujando eh, las cosas y hay y ha habido una evolución que pues, para mí es increíble y bonita. O sea, toco en una banda que en realidad me gusta, ¿no? Entonces, eso también es súper privilegiado para mí. O sea, para mí estar en una banda de amigos que quieres mucho, que te la pasas bien, que es una familia extendida y que a la vez, de nuevo, que a la vez también aprecian tu aporte, eso es como eso es algo muy, pues de nuevo, me considero bastante afortunado. También la luché, Claro, güey. pero sí me siento en una posición afortunada, ¿no? O sea, ¿cuáles son las probabilidades que una persona de Barranquilla termine en esta, No, güey, no mames. O sea, puta. O o sea, sea, ¿sí me entiendes? ¿Cuáles son las probabilidades? Güey? Muy, 0.000032, güey. No sé. Oye, Pipe, y en este sentido, a ver, en el momento en que tú te incorporas a Zoe, hubo que hacer un trabajo de reversionar las canciones y de hacer nuevos arreglos. ¿Cómo fue el proceso de integrarte tú y que se hicieron todas estas nuevas versiones? pues sí, o sea, digo, Eso siempre lo hace siempre Zoe se, cada gira y me encanta, güey. sí, siempre lo hace. Hay ciertas canciones que básicamente no tocas, ¿no? Porque, o que ya hemos tratado de tocar y le cambiamos y cambiamos la versión y de repente dices, no, pues ya, güey, la que jala pero es muy divertido, o sea, es una parte muy divertida del proceso, porque sobre todo en los últimos años donde ya yo he podido cada vez aportar más o que, digamos, en los discos también grabo, o sea, como que cada vez eh, eh, es también un punto donde es bastante divertido y sobre todo para mí porque me saca de mi zona de confort que es la batería, ¿no? O, entonces, es como, ¿quién fue el que el otro día me decía? Es como, para mí es muy afortunado de Adrián de los Babasónicos me hablaba de las horas de vuelo del músico, ¿no? De las horas de escenario. De que él valoraba de que no importa si tú estás tocando un shaker, un pandero, pero tú ahí estás acumulando las millas de tu... Y que en realidad eh, a mí me encanta, si solamente estoy tocando un shaker y es lo que necesita la canción, no, lo quiero hacer lo mejor posible y a diferencia de lo que todos digan, no es tan fácil, güey. Güey, es que Eh, yo me acuerdo incluso cuando grabaron el Unplugged, güey, que porque yo estuve en la grabación. O sea, eh, en una rola sale Yamil tocando una máquina de escribir, güey, y todo el mundo decía, ¿qué pedo? Pero no saben sónicamente lo que aporta cada pequeño detalle, güey. estoy de acuerdo. Y además es eso, ¿no? O sea, hay un momento donde
hace clic con nosotros de que para empezar lo más importante es la canción, ¿no? Ujú. Y afortunadamente la banda y León, pues León es un gran compositor. O sea, en, 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 en mi opinión, el rock en español, a pesar de que obviamente hay muchas bandas que nos encantan y demás, es un idioma complejo para hacer rock. O sea, puede sonar muy cursi muy rápido, o puede sonar, eh, ¿qué será? Naco. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, 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 Muy, güey. o sea, la natural, ¿por qué no mentimos? La naturaleza del estilo de música no es el español. O sea, eh, eh, y eso, Totalmente, güey. a pesar de que me encanta, pues también hay que entenderlo. Entonces, empezando cuando ya tienes buenas canciones, pues, güey, está difícil cagarla, güey. Sí, güey. Pero, ¿sí me entiendes? Es como saber respetar tu espacio, saber dónde estás, saber que... eh, una de las cosas que yo el otro día estaba también hablando con varios amigos es una de las virtudes más grandes para mí de un buen músico es también saber cuándo no tocar, güey. Sí. ¿Cuándo Eh, callarte, güey? Sí. pues es que, y me pasa mucho con las bandas que busco, y en esta parte que toco, pues, güey, eh, Nada. está el groove del bajo y la batería cabroncísimo, nadie toque, o sea, no sé. eh, y entender eso y llegar a un momento donde separas ya tu ego, porque es nuestra batalla como humanos todos los días, ¿no? Separar tu ego de ti, o sea, de por qué es importante cuando tienes una discusión de alguien. O sea, al final no importa quién esté bien o quién esté mal, o al final, o sea, lo digo porque es algo cotidiano que se aplica a todo, o sea, lograr separar tu ego de ti y de darte cuenta que al final por ejemplo, en una banda o en eso, lo que importa es la rola, ¿no? Y Claro. apoyar la rola. Y si le puedes sumar, chingón, pero no le restes. Ujú. Y creo que es algo que muy conscientemente hacemos cuando estamos reversionando, cuando estamos preparando los en vivo, o ya sabes, a veces es como, bueno, ya en la gira pasada toqué eso, déjame ver si pruebo algo nuevo, pero si no jala, pues ya regresas a lo que estabas haciendo antes y ya, ¿no? Y también se vale, como se dice, fracasar, ¿no? O sea, intentar algo y fracasar. Eh, o sea, nosotros hay una dinámica que era bastante divertida en Luna, en la última gira, donde ya yo estoy en la batería y como que entre Rodrigo y yo hacemos medio un solo de batería, pero no es solo, o sea, yo soy como el baterista antibaterista y Rodrigo también un poco así, ¿no? O sea, no somos eh, muchos Sí, del show off, showmans. Sí, sí, sí. pero exacto, pero en ese momento se presta, ¿no? Y ni siquiera que, digamos, ni siquiera lo veo como showman, pero es como, bueno, aquí se presta para eso. Y habían shows que salía espectacular y habían shows que era, compadre, fracaso. O sea, no logramos sí me entiendes, Sí, pero, sí, sí. pero es como una parte también chida, ¿no? De poder tener esos momentos, que siento que es algo que de cierta manera no voy a decir que yo traje a la mesa, pero sí se empezó a ver más en estos momentos, donde ciertas partes eran un poco, era una banda que antes todo estaba como muy, y sigue siendo, ¿no? Que todo está bastante en su lugar, ¿no? Nadie está, pero una que otra vez hay ciertas cosas donde se abre y hay estos momentitos de improvisación leves o de lo que sea que quieras o no, y cuando hablo de fracasar es, al final la gente es feliz, güey. Entonces, Claro. y lo ves a veces también cuando ves bandas que ves en vivo y claramente ves que alguien la cagó y como que también esa parte de la humanidad y de la emoción que pienso que estamos perdiendo un poco, eh, hacen la experiencia chingona, güey. Sí. O sea, El error es es lo que a veces, básico, es güey. lo que a veces ayuda a conectar más aún con el público, que también, de nuevo, hay un factor más y ahí, ¿no? Oye, Pipe, a ver, yo la neta me fascina cómo toca Rodrigo. Creo que él ha marcado un estilo muy particular. A mí me encanta y se lo he dicho. ¿Cómo lo percibes tú como baterista? Porque hay quienes, Pues es, por no ser alguien tan extravagante, lo consideran básico, pero a mí me parece un gran bataco, güey. pero a ver, recuérdate que consideran básico a Ringo.
Sí, Eh, sí. entonces, yo tuve un momento, aquí para cambiar el tema, pero muy rápido, yo tuve un momento que tuve en la gira esta con León, que fue mi profesor de batería en San Francisco en una época fue un güey que tocó muchos años con Mariah Carey, con Aretha Franklin y Gigi Gunaway, un amigo que quiero mucho, y fue a un show en Las Vegas, ¿no? Y acabando el show, eh, llegan de mí y me dicen, no, pues increíble, y tú obviamente pues, humilde porque estás hablando con alguien, ¿me entiendes? Y, y en un momento me dice, oye, oye, Pipe, ¿y te gusta Ringo? Y yo le dije, no, claro que me gusta Ringo. Me dice, tocas como Ringo. Y para mí era como, para mí es como el halago más grande. Entonces, volviendo al tema de Guardiola, a mí me parece que es un baterista súper exquisito, con muy buen gusto, una precisión, Sí, porque digamos, yo soy un poco, él es más, robótico es una mala palabra, pero él es mucho más, cuadrado, si lo queremos ver yo así. le digo alemán, ¿no? O sea, Sí, como sí, sí, sí. muy, eh, eh, que de hecho un poco de eso siento que en los últimos años un poco de lo mío se le ha untado a él y un poco de lo de él se me ha untado a mí. O sea, Ah, huevo. que es increíble, pero eh, es una persona pues para mí, o sea, bateristas en México probablemente es el que más me gusta, no sé, pero está, o sea, tiene una musicalidad bastante, bastante exquisita, en mi opinión. O sea, es alguien muy fino como toca, Esa es ¿me la entiendes? palabra, es muy fino, güey. Rodrigo es muy fino, güey. Esa es la palabra. Es muy Sí, fino, tiene muy buen gusto y siempre ha sido alguien que ha admirado tanto como persona como intérprete, como todo, ¿no? O sea, es alguien que tiene, no sé, o sea, básicamente es como, a pesar de que hay una similitud, también hay una diferencia en el estilo que tocamos, ¿no? O sea, yo claro. puedo ser un poco más, yo puedo ser un poco más luso, me muevo un poco más, oscilo un poco más. Pero, por ejemplo, ya en Zoe hay una cosa donde es como, ya escucho a veces las grabaciones en vivo y cuando estamos los dos que estamos haciendo cosas juntas o polirritmos o lo que sea, hay un lock ahí que gracias a él lo he logrado tener yo, ¿no? Porque Claro. es como, bueno, aquí estamos en eso. Y, 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 y viceversa. O sea, creo que entre los dos, pero en pocas palabras, se me hace increíble baterista. O sea, Y además, increíble no solo baterista, músico, ¿no? justo, quien no conozca a Rodrigo, Rodrigo es un gran fan, por decir, de la música clásica, es bien fan de Mozart. O sea, la verdad es que es un. Digo, aparte tiene obviamente toda la escuela cinematográfica, él estudió en otro país. Entonces tiene una cultura artística muy exquisita, Rodrigo, güey. Sí. Oye, y en este. Y una mente muy abierta a diferentes cosas. O sea, también es como, Sí, eh, 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 si me explico, tampoco hay, eso es también y digo, y una facilidad de repente veo que toca unas cosas y digo, güey, o sea, qué facilidad, o sea, con qué facilidad dominas este ritmo que acabas de construir, ¿no? O sí, sea, claro. y eh, eso siempre, muy buen touch, además, o sea, que es algo súper importante eh, en cuanto, en cuanto a sonido, ¿no? Que al final es lo que todos percibimos, o sea, eh, digo, hay diferentes tipos de baterista, pero eh, en mi opinión, ese tipo de baterista que es más controlado y un poco más, ¿entiendes? Que el golpe es para mí súper importante, o sea, no afinas una tarola, básicamente no afinas una tarola igual para nadie, o sea, Claro. yo literal me he montado, de hecho hay una historia chistosa, él tiene una tarola que yo siempre que la uso, una Yamaha por cierto, a él le encanta, y él la toca y suena increíble, yo me monto y suena Es que no espantoso. traen el mismo O sea, golpe, güey. Sí, no claro. traemos, no, claramente, Sí, güey. claramente. O tengo mi amigo este que te digo de la infancia que es baterista, me dice, Pipe, yo cada vez que escucho una grabación tuya, inmediatamente identifico tu sonido, así estés usando una tarola Piccolo o estés usando una tarola de 10 pulgadas, ¿no? O sea, hay algo que me identifica tu sonido que yo todavía no lo veo, ¿no? Pero que él lo vea, dices, bueno, hay algo cierto en eso y todos lo sabemos. Y lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo en cualquier instrumento. Eh, ya cuando logras y entiendes eso, te das cuenta de que, pues sí, o sea, el touch de cualquier instrumento
O sea, es 90% el que lo está ejecutando y muy poco El el instrumento resto. per se, güey, sí, claro, güey. Oye, Pipe, ahora, León, ¿cómo, o sea, cómo se da pues, la oportunidad de acompañar a León en su proyecto como solista? Que la verdad, qué gran banda trae León ahorita en vivo, güey. Le mandamos un Qué saludo a León. bueno. Sí, yo también. Pues mira, eh, también fue algo orgánico. Cuando yo me mudé a México, él precisamente estaba todavía haciendo shows de Solstice, donde Ujú, tocaba Guardiola, ¿no? ujú. Eh, Creo que Andrés estaba, ¿no? También. Andrés todavía sigue. Sí. Andrés lleva. Eh, y básicamente, yo creo que ya en la siguiente gira, en Voluma, ya, pues, yo creo que Guardiola también tenía otras cosas que hacer y demás, entonces ya existía la opción de yo tocar y León. Y sobre todo que además con León eh, también he generado una amistad muy bonita, o sea, somos muy amigos, o sea, también de mis amigos más cercanos, es una persona con la cual estoy siempre en contacto y que nos apreciamos mucho mutuamente y que nos apoyamos mutuamente. Entonces, creo que era como de cierta manera un poco natural también separar un poco Zoé sí, sí me entiendes, porque al final si yo toco en Zoé, sí, pero no soy de la banda en sí, entonces es lo más cercano, llevo ya más de 10 años tocando con ellos, pero la banda son 5, ¿no? Claro. Entonces, creo que primero se da lo de Voluma, ¿no? Que empiezo a tocar con él. Y ya, ya cuando ya, bueno, cuando empezó a trabajar en este último disco, me invita hubieron varias etapas de este disco y además empezó en la pandemia, entonces estuvo bastante complicado ciertas logísticas, pero en un momento viene a trabajar a mi estudio, a grabar cosas y cuando ya está aquí en el estudio y lo que yo está aportando además me dice, no, pues eres coproductor del disco, que muy agradecido de eso. Entonces, además de que estuve ya involucrado en una etapa del disco y demás, pues era como, bueno, me dice, necesito necesito que seas el director musical y que te encargues de esto Órale, como qué mano derecha. chingón, güey. Entonces obviamente yo muy, muy feliz y muy, muy contento y una responsabilidad fuerte, pero también al haber tocado con tanta gente y tantos proyectos en mi vida, también decía, puta, voy a hacer lo que nadie nunca ha hecho por mí y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que tanto como para los músicos, como para él, como para, o sea, sí me entiendes, sí soy una persona bastante eh, exigente en el sentido, más que todo exigente a mí mismo, más que Ujú, claro, claro. a las otras personas. Pero sí soy una persona y con mucha atención a detalle, o sea, como dicen, ¿no? El diablo está en los detalles, o sea, si hay una situación de cosas que parezcan no tan importantes, a veces son más importantes que otras y bueno, de nuevo, me considero muy afortunado de que confíe en mí de esa manera y ha sido bastante bonito, ha sido un tour bastante, la banda está muy chida, eh, sobre todo, o sea, acabamos de terminar en mi país, en Colombia, uno de los últimos shows que fueron increíbles, Aparte entonces a León le va increíble en Colombia siempre, güey. Lo quieren mucho allá, güey. lo quieren mucho allá, lo Sí. quieren mucho allá. Oye, y justamente, a ver, con León, pues obviamente te ha tocado trabajar mucho en Zoé como solista. Yo a León particularmente sí lo considero un geniecito en toda la extensión de la palabra. Es muy artístico, es muy muy talentoso. talentoso, es alguien muy versado también, es una gran persona. ¿Cómo percibes tú a León Larregui como artísticamente hablando? No, pues o sea, es una situación donde básicamente primero, cuando te encuentras con alguien así, que en mi opinión no es cualquiera, cuando Sí, te no. encuentras con alguien así, cuando te encuentras con alguien así, también hay que decir, a ver, lo más importante es que yo estoy aquí para apoyar su visión, empecemos por ahí. Eso no significa que yo no esté poniendo ideas o que yo no esté recomendando cosas o decir, oye, hago mucho de eso, pero primero es tratar de entender
su visión, ¿no? Ujú. Porque es alguien que claramente la tiene clara. Sí, claro, por Ah, algo ah, está ahí, ah, güey. no, y aunque, y parte a veces de tenerla clara es no tenerla clara, no sé si me explico, pero, Sí, o sea, es muy complejo, porque un artista es muy complejo, y sobre todo una persona como él, que, o sea, si me entiendes, como todos, sí, que León, podemos, es que por decir eh, León no es alguien tan aterrizado como puede decir como Ángel, ¿no? Que Ángel te lo dice no, muy claro y con León yo creo que es más conocerlo a él tal vez, ¿no? puede ser muy abstracto, Mm, y es más también entender de que si quiere probar algo, probémoslo. O mm, sea, sí, sí me explico, porque no, por más de que yo de repente piense, no, pues eso no es buena idea, o es como de, pues yo qué sé, güey, si este güey es, o sea, claramente ha probado millones de cosas y le han resultado. Entonces, claramente, y es algo que también he aprendido a entender, sobre todo produciendo artistas y demás, ¿no? O sea, sí, hay situaciones donde es, a ver, el presupuesto o lo que sea, o el tiempo, y hay que ser un poco más objetivos y de pronto me estás haciendo perder tiempo y sí te toca ser un poco más tajante, pero en un caso como este, donde básicamente hay que llegar a la visión y a la satisfacción, es, 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 es mucho eso, ¿no? Es como ver cómo le ayudas lo más posible a su visión. De nuevo, hay situaciones donde propones cosas y sí, es prueba cambian y error, güey, ¿no? A veces latinas, a veces no, a claro. veces no, a veces no. Y también hay que estar preparado para que te digan, no, es una mala idea. O sea, es mucho, de nuevo, dejar un poco el ego afuera y Mm. saber que tú, que tú simplemente estás ahí para tratar de facilitar algo y que de pronto una idea tuya es increíble, de pronto tu idea está mala, de pronto tu idea ni se pruebe, de pronto, o sea, eso no importa. O sea, al final es, es llegar a algo que te sientas satisfecho artísticamente. Y es alguien que, pues, eh, por, por mucho, digo, o sea, es alguien que, pues, que tiene, que claramente es un artista que tiene muchas ideas y siempre está eh, moviéndole, güey. Y me encanta, me parece, o sea, me parece que en este último disco tomó una cantidad de riesgos y siento que mucha gente no lo hace y que al final, qué bueno que sí lo hace, ¿no? O sea, qué bueno que sí existe ese artista que dice, pues me vale madre, hago esto y pongo rolas en inglés y hago, o sea, para mí lo valoro y lo aplaudo, o sea, de cierta manera. Oye, Pipe, ¿y cómo fue la etapa con Fobia en el Unplugged, güey? Mira, yo fui el último que entró. Eh, Estaba ya, Germán Arroyo también, ¿no? Ahí, no, básicamente Germán Arroyo entró cuando por o sea, ti. Germán Arroyo tocó lo que yo haría, pero a su manera, que me Ajá. pareció chido por parte de Paco y la banda, que Ujú, básicamente no fue apréndete las partes de Pipe, sino toca en ujú. vivo, que siempre para mí es como, perdón, o sea, siempre para mí aprecio mucho ese tipo de libertades, porque por más que sea ni yo voy a ser él, ni él va a ser yo, entonces Claro. también está padre que exista un poco de eso. Eh, pero sí, o sea, en ese momento el ensamble era, pues, los cinco fobias, ¿no? Eh, estaba este jamaiquino, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí, sí. Kevon, Ujú, qué bon. Maciel, que fue el baterista que estuvo poco tiempo, donde hubiera entrado yo, pero entró él. Farrugia, que tocó la batería, y eh, Eric Deutsch, que tocó teclados, y el otro era yo, más los juguetes estos, ¿no? Eh, Fue muy divertido, o sea, sí, fue un proceso eh, diferente a los que yo había tenido, pero también fue, de cierta manera, como estando al final, también tuve como una libertad impresionante, ¿no? De cierta manera, como de repente yo proponía algo y es como, sí, tócalo, y yo era como, ok, obviamente, me están dejando. Eh, y también, o sea, y creo que también sí estuve, o sea, uno de los productores era Jason Carmer, el otro era Paco, y Jason y yo tenemos una muy buena relación y creo que también ap- ayudé a apoyar un poco ahí, decir como, bueno, o sea, esto no está jalando y yo soy, la verdad es que
de pronto creo que me he metido a veces en problemas por eso, porque si yo estoy en un ensamble, la verdad es que me vale madre si hay algo que no está bien, Te lo voy a saltas la decir, jerarquía, o si claro. hay algo, o si hay algo, pero ni siquiera es saltarme la jerarquía, es simplemente una observación, o digamos, me invitan o están grabando un disco en mi estudio que ni siquiera estoy produciendo yo y se me ocurre una idea, si me siento cómodo con los que estoy, la- la- todo con una intención siempre Sí, de mejorar, creativa y de ¿no? ayudar, claro. Creativa de mejorar, o sea, de que me pueden mandar a decirme cállate la boca y ve, o sea, todo, sabiendo todo ese contexto, pero siempre con la intención de cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Y creo que, y esa parte fue bastante chida porque sí creo que la banda también lo apreció, ¿no? Y eso siempre se siente bien porque dices, bueno, no soy productor, no soy eso, pero soy músico y estoy escuchando y estoy tratando eh, porque me puedo quedar callado, ¿no? Y, Hay un y disco que me encanta cómo lo trabajaste. El último de Javier Blake, güey. ¿Cómo fue trabajar con Javier? mira, fue increíble porque fue un disco donde ambos aprendimos mucho y, y, y fue muy divertido, porque fue más una situación como de dos compas haciendo música. Y que tenemos, a pesar de que tenemos varios puntos de referencia juntos, también tenemos dos universos. Es que son bien O sea, ¿sí me entiendes? diferentes, güey. A mí se me hacen bien diferentes tú y Javier, güey. Pues sí, pero sí, ¿sabes qué? Pero sí hay ese respeto mutuo sí hay ese respeto mutuo y sí hay, sobre todo esa amistad, güey. O sea, Ujú. sobre todo ese compadrismo que tenemos, que es como que, que, que de nuevo, de ahí solo pueden venir cosas buenas, güey. O sea, de ese amor y aprecio del uno por el otro, simplemente puedes construir, ¿me entiendes? O Ujú. sea, sí me acuerdo que hubo una vez una rola que él trajo que yo nada más decía, que él ya tenía su demo y yo nada más la escuchaba que se lo conté a él después, ¿no? Después me acuerdo que me fui a mi casa y no pude dormir, güey, porque decía, no, es que no está. Y me acuerdo que le dije, güey, déjame hacerte una propuesta de cómo me la imagino y la hice y el güey, ¿me entiendes? Sí agarró y como que... y fue mucho de eso, güey. Fue mucho de probar cosas, de trial and error, ¿no? O sea, de Ujú. errores y, y a pesar de todo, o sea, a pesar de todo, también estoy muy contento en cómo quedó. Creo que también era importante hacer algo que, que de verdad sí fuera diferente a División, ¿no? Que ya había tenido como un poco ese toque cuando hice las canciones que toqué con ellos en el como medio, ¿cómo se llaman? Fronteras, Sí. eh, que ahí también produje varias y que también eh, era como, bueno, vamos a tratar de hacer algo que... pero, por ejemplo, digamos, los dos amamos a Tom Petty, o sea, Ujú. entonces, los dos amamos a Bruce Springsteen, o sea, sí tenemos muchas cosas en común en cuanto a gustos, y creo que mucho eso, ¿no? En cuanto a justamente la educación o los, ¿cómo se llama? Como fuimos criados de cierta manera, hay una, o sea, yo me hice muy ese fue también otro de los amigos de que me hice muy rápido amigo de él, y a pesar de que no siempre nos encontrábamos, cuando nos encontrábamos era un cariño ¿me entiendes? Muy evidente. Entonces, Es un amor eh, de persona Javier, güey. O no, sea, pues sí, y es una persona que, de nuevo, o sea, es alguien que en todo lo que lo pueda ayudar lo voy a ayudar, ¿sí me entiendes? ujú. Y viceversa, o sea, es alguien que sé que cada uno contamos de verdad del uno al otro y nos apoyamos, o sea, y sí, o sea, y fue muy chido también como hacer un disco donde, donde digamos, yo cuando lo escucho sé, puta, hubiéramos podido haber hecho esto mejor, esto mejor, pero también lo importante es lo que transmite y creo que ahí está. Sí, sí, Claro, sí, ¿me entiendes? O sea, creo claro. que lo que transmite ahí está. Hay rolas que suenan mucho mejor que otras, en mi opinión, pero al final como obra es una obra completa y tiene como un hilo conductor y que todo, o sea, y que al final lo trabajamos hasta que estuviera, o sea, hasta que estuviéramos contentos los dos, ¿no? Y
Oye, Pipe, ya para ir cerrando, al principio, y de hecho lo anoté aquí, dijiste algo muy cañón que justamente quiero tu punto de vista, güey. Me hablabas de la identidad del artista, güey, ¿no? Para ti, ¿qué es la identidad de un artista, güey? Y cómo un artista independiente lo puede desarrollar. O sea, para mí, mira, un ejemplo perfecto y además, o sea, un ejemplo y un contraejemplo. O sea, al final del día, después de la discografía de los Beatles, ya todos nos chingamos. No podemos hacer nada nuevo, ¿no? O sea, esos güeyes ya hicieron todo lo que era nuevo, lo hicieron ellos. De cierta manera no. Pero a la vez también tienen una variedad de discos donde siguen siendo los Beatles, pero o sea, pero el sonido o la evolución de la banda cambia drásticamente. O sea, no es lo Ujú, mismo Beatles for Sale a Revolver, ¿no? O sea, claro. entonces, pero, sin embargo, siguen siendo los Beatles, ¿no? La identidad de la banda está, a pesar de que son dos mundos opuestos, los sonidos de los discos o la producción y lo demás. Entonces, siempre, lo que decía, ¿no? Siempre siento que la banda puede tener una identidad en el sentido de que hay una, hay una personalidad o hay una parte donde podemos extender ese círculo de lo que son Ujú, a nuevos lugares donde de pronto no han ido y que siempre me gusta tratar de cómo podemos hacer algo diferente a lo que ya has hecho o diferente en general. O sea, he tenido bandas que llegan y suenan muy parecido digamos, a una banda que es su influencia. Todos tenemos influencia. claro, claro. Pero cómo de repente agarras una banda y dices, bueno, ¿cómo cambio esto, no? O sea, ¿cómo cambio esto sin cambiarlos a ellos? Que todavía esté y es de mis cosas favoritas y que a veces también ha sido criticada de que, bueno, pues es que este disco tiene millones de canciones diferentes. Sí, pero a ver, también escúchate un disco de, no sé, de Arcade Fire y de repente te sale la canción Ponqueta que no tiene nada que, o sea, hemos vivido en ese tipo, o sea, o los Beatles de nuevo, ¿no? ¿No? De repente está Octopus's Garden, o sea, explícame a cuál otra se parece esa, güey, o sea, Sí, güey, sí, sí, entonces, sí, claro, güey. a lo que voy es eso, ¿no? O sea, sí se puede variar y jugar y divertirse y tratar de encontrar caminos donde el artista todavía se sienta cómodo y si y obviamente al final que estén contentos ellos, ¿no? O sea, para mí la persona que más me importa es el artista cuando produzco. O sea, ajeno a si me contrató una disquera o me contrató, o sea, al final yo quiero que el artista salga, quede feliz, tan chingona, enamorado de su disco, o sea, ¿sí me entiendes? Porque al final ellos es el que se van a montar. A ver, productores, quién sabe, o sea, somos un porcentaje pequeño de quién sabe quién es el productor de qué, o sea, al Oye, final, y en ese sentido, Pipe, desde tu lectura, ¿cuál es el rol de un productor musical, güey? pues mira, la realidad es que depende, para empezar hay muchos productores diferentes, ¿no? Diferentes tipos de productores, pero, eh, 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 y también depende del artista, ¿no? O sea, yo he producido bandas que básicamente, o sea, yo produje una banda en Estados Unidos que me fui de gira con ellos y eran unos hermanos que estaban firmados en Universal, y yo los veía en vivo y sonaban increíble, y luego escuché el disco y dije, ¿qué, o sea, como, ¿cómo? Hacían armonías, eran hermanos, o sea, era una cosa así que los veías en vivo y decías, wow, y de repente el disco estaba sobreproducido, o sea, o sea, yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Cuando los produje a ellos, por ejemplo, dije, no, o sea, yo voy a tratar de agarrar que quede eso eh, lo que ustedes hacen en vivo, Homogéneo. lo más que, sí, lo que más pueda guardar de ahí. Y hay otras bandas donde te metes hasta, ¿me entiendes? Hasta componer con ellos, ¿no? Entonces, existe mucho, sí soy una persona que de la manera que yo lo veo es que me vuelvo como miembro de la banda o miembro del proyecto o miembro de, ¿sí me entiendes? Yo Ujú, sí me sumerjo mucho y me apasiona mucho pero en resumidas cuentas, para los que ven cine o lo que sea, digamos, el productor musical de un disco es como lo que viene siendo el director de una película, ¿no? ujú. Es el equivalente a eso, porque estética, ciertas cosas, pero también varía en cada disco, es muy diferente, eh,
o sea, es muy diferente trabajar con Javier Blake que trabajar con, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, estos chicos, los Palmera Beach Ujú, o con León, o sea, ¿sí me entiendes? Cada uno tiene lo suyo y también es mucho de cómo puedes ser parte de su pandilla, ¿no? O sea, ujú. cómo puedes ser parte de su pandilla todo el tiempo. Eh, pero sí, me gusta mucho esa parte de, a ver, eh, no sé, en un momento me acuerdo que estaba produciendo a esta banda de Monterrey Dreams Ujú. y, y, y hay una rola que literal el guitarrista le dije, ¿cómo puedo sacar lo mejor de este músico, ¿no? Entonces se me ocurrió de que hiciera un solo como de ruido, pero cuando lo tocara no estuviera escuchando la rola. O sea, es decir, yo estaba viendo el monitor y cuando venía la parte decía 1, 2, 3, pum, y le muteaba. Y le dije que tocara, o sea, que él tocara y que yo le avisaba 1, 2, 3, 4 cuando paraba, 1, 2, 3, 4. Y literal, la primera toma es, o sea, y, 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 y entonces también es eso, ¿no? También hacerlo divertido, también decir, lo peor que hubiera pasado es que no funcionara ya y Claro. intentas otra cosa, ¿no? Pero es muy divertido eso, ¿no? También estar como ser parte de la pandilla, divertirte con ellos, tratar de sacarles cosas que normalmente ellos ni siquiera saben que tienen. O sea, yo trabajo con un tecladista en Colombia que increíble, de mis mejores amigos, Johan Dacaré, que yo creo que él ni siquiera sabe lo increíble que es. Para mí es ¿me entiendes? De mis tecladistas favoritos y básicamente yo creo que él ni siquiera sabe lo cabrón que es, ¿no? Entonces, jugar también con eso, o sea, decir, bueno, aprovecho eso y dale, o sí me entiendes, o darle más. eh, de pronto hay uno que ves que es más inseguro y entonces de pronto a esa persona al contrario, ponerlo en la Sí, situación aviéntalo al donde, a ruedo, ver, güey. Sí, sí, sí. exacto, exacto, O- darle seguridad, darles eso, ¿no? oye, Pipe, Y eso, ahora, es mucho un juego de darle seguridad al artista, porque al final es eso, es perspectiva. sí, Y claro. Y eres un miembro externo que tiene que sumar en todos los sentidos, ¿no? Como el director sí, técnico. pues sí, o sea, al final el director técnico, al final el psicólogo, Sí, el sí, sí, amigo, güey. Sí, 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 güey. Oye, Pipe, y por decir, en este sentido, hay realmente poca información pública, pero ¿cómo cobra un productor musical? Me refiero al tema de los puntos en cada disco, si cobras por bueno, proyecto, ¿cómo es? hoy en día es como un poco de todo, ¿no? Porque también haces discos, eh, a veces haces discos completamente independientes donde básicamente pues cobras y de repente puede que hagas un deal que te quedas con un poco de autoría, dependiendo de cuánto pones, o de publishing, o sea, es una variedad de esquemas. eh, y pues sí, están los puntos. O sea, lo estructurado con con una disquera, digamos, es que tú tienes unos 2 o 3 puntos o hasta 5, dependiendo del deal que Ujú. logres tener, o dependiendo también de tu nivel de, obviamente, Sí, de influencia que tengas como productor y el tamaño de sí, productor o que sea, si sea, eres, ¿no? exacto, el tamaño de tu legado, ¿no? De cierta manera, pero, o sea, por lo general es una combinación de varias cosas, ¿no? O sea, o sea, yo he hecho proyectos donde, bueno, entonces me pagan menos, pero entonces quedo con parte de autoría, que a veces, a veces es una parte bastante, es otro tema, ¿no? Quién es el compositor o quién no es compositor, es un tema bastante, podemos entrar a millones de esquemas Sí, y discusiones de esos composiciones o no es composición, o sea, pero, eh, Pero, pues sí, o sea, lo ideal es tratar de sacar tu fee, porque no sabes un porcentaje, digamos que te den, por poner un ejemplo, un 40% de algo, pero 40% de cero sigue siendo cero, ¿no? Entonces, sí, güey. lo ideal es tratar o sea, de tratar de cobrar por tu trabajo y mucha gente tampoco entiende que tu trabajo no es esas horas que gastaste con ellos, sino todas las horas que llevas de carrera. Como dice Adrián, de horas de vuelo, ¿no? Exacto, Oye, exacto. Pipe, Entonces, es horas de escenario, horas de trabajo. de horas de vuelo. Pipe, como última pregunta, em, has recorrido un gran camino en la industria de la música durante muchos años. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a los nuevos músicos, a las nuevas personas que quieren dedicarse a esto?
ya sea como productores, como músicos, pero digamos, es una misma industria, ¿no? Sí, mira, eh, lo primero que yo pienso es, primero hay que ser, ser honestos con tu arte, o sea, al final es arte. Entonces, eh, ¿me entiendes? Si hubiera una fórmula de cómo hacer un hit o lo que sea, estaríamos todos millonarios y no, o sea, sí, o sea, creo que hay una parte de ser honestos con tu arte y de ser un poco eso, ¿no? O sea, o sea, yo confío plenamente en mi intuición y eso es algo que igual sí, me tocó tiempo a entenderlo, pero si se siente bien, si se siente bien en el momento, pues ahí lo hago. Y lo peor que puede pasar, o sea, sí me entiendes, siempre podemos hacer las cosas mejor o de otra manera, pero eso, pero parte de eso es confiar en eso, ¿no? Confiar en lo que se siente bien hacer. Como, es lo mismo, mucho como lo de humano, ¿no? O sea, o mucho el espíritu Bowie, es como de, pues, tú sigue lo que, si te gusta la música rara y haces, o sea, pues tú sigue tu camino, ¿no? Ser honesto contigo mismo creo que es muy importante. Pienso que tampoco, que hay que, o sea, hay que tocar en vivo, creo que eso es, hay una gran parte ahí y a veces, eh, y que a veces está un poco perdida. Yo todavía creo 100% que un artista donde más va a conectar con otro ser humano es en una presentación en vivo. O Ujú. sea, sigo siendo fiel, Dave Grohl lo dice, varias personas dicen, yo sigo siendo fiel, también creyente de eso. Y, de nuevo, esas son horas de vuelo. O sea, puedes tocar un show donde hay 5 personas pero toca loco, diviértete, algo, cabrón. Y eso, ¿no? Diviértete. O sea, si en un momento no estás divirtiendo, revisa qué es lo que está pasando. Porque todos pasamos por etapas difíciles o lo que sea, pero a ver, tiene que, o sea, la razón inicial por la cual, por lo menos yo empecé, no tiene nada que ver con dinero ni, o sea, si me entiendes, es una pasión musical a la cual, ¿me entiendes? Para bien o para mal, fue clara y que nunca, o sea, que siempre fue lo que me dio el drive o que me dio esa gasolina para seguir haciéndolo. Y justo, y eso, o sea, como también darse cuenta que en la industria algo bueno que te pueda pasar comienza con una relación que hiciste, ser buenos o sea, ser buena onda es algo que, digo, no es a músicos, o sea, todos los seres humanos, seamos buena onda, o sea, hay una competencia sana, pero hay una competencia no sana. No es competencia, o sea, nunca dejaste de comprar un disco porque comprabas, o sea, digamos por dinero, pero al final nunca es una competencia, o sea, si te gusta o sea, como cuando te preguntan Beatles o Rolling Stones y te quedas, pero ¿por qué tengo que escoger uno? No entiendo, Claro. o sea, explícame por qué tengo que escoger uno, o lo que sea, ¿no? O sea, eh, eh, y, 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 y pues sí, sigue tu corazón y sigue como es, ¿no? O sea, al final, cuando estamos haciendo música, pues está esa parte de como de sentirse niño o como sentirse, o sea, hay una inocencia y hay una pureza que no dejes escapar, o sea, y eso, ¿no? Estamos capturando una emoción, o sea, más que nada, ¿no? O sea, no perder ese foco, ¿no? A veces no sobreproducir, no sobrearreglar, no darse cuenta que muchos de los discos que nos encantan tienen millones de imperfecciones, que es lo que lo hacen bello, ¿no? Claro. Imagínate los Beatles autotuneado, puta, qué horrible. Sí, no, sí, 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 claro, güey. Pipe, de verdad, no sabes cómo agradezco tu tiempo, todas las anécdotas, todas tus perspectivas, tu historia, que me parece extraordinaria. Eh, Te admiro mucho, te lo dije al principio, ahorita lo reitero. Gracias, gracias, Te auguro un grandioso año, el que viene, que puedas producir gracias. muchas cosas, tocar mucho. Y bueno, pues este es tu espacio siempre que lo quieras, amigo. Te mando un abrazo. Gracias, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Abrazo grande, Y- amigo. igualmente, hasta luego.